le hago así. Vos tenés para... Ahí se ve acá. Muy buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos de nuevo a este segundo encuentro. Bienvenido Padre Fede. Gracias Dani por hacernos la transmisión. Hoy Daniel también nos acompaña con la música. Así que vamos a empezar con un canto, así nos damos tiempo a hacer los enlaces, a ir compartiendo en este segundo encuentro sobre ecumenismo y renovación carismática. Así que desde ya, bienvenidos a todos. Vamos a alabar al Señor con panderos y guitarra. Vamos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Si en la tierra se cantan, en el cielo se oyen. Si en la tierra se cantan, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón. Así se alaba a Dios. Alzando las manos todo, alzando las manos todo, alzando las manos todo. Así se alaba a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué les parece si vamos pidiendo la presencia de aquel que nos abre el corazón, de aquel que sondea el corazón del Padre también? El Espíritu Santo de Dios que venga a abrir nuestro oído del corazón más que nada. Espíritu Santo, ven a obrar en mí. Espíritu Santo, ven a obrar en mí, Señor. Espíritu Santo, ven a hablar en mí, Señor. Espíritu Santo, ven a hablar en mí. Ven a sanar, a liberar nuestros corazones de toda opresión. Ven a transformar, ven a incendiar, trae el fuego del cielo a este lugar. Incendia mi alma, incendia mi alma, incendia mi alma, Señor. Incendia mi alma, incendia mi alma, incendia mi alma con tu amor, Señor. Ven Espíritu Santo en esta noche, ven con toda tu fuerza y haznos conocer, Señor, ese pedido de Jesús, que todos sean uno. Ven Espíritu Santo de Dios sobre el Padre Federico. Ven Espíritu Santo de Dios sobre el Padre Javier. Y ven Espíritu Santo a moverte en nuestro corazón. Que cada palabra y que cada enseñanza que nos pueda hacer el Padre pueda llegar y tocar lo profundo de nuestro corazón. Que sean tus labios, Señor. Que sean tus palabras, Señor. Por eso en esta noche ven Espíritu Santo de Dios. Ven a descender con toda tu gracia, con todo tu amor. Pero en especial con una especial unción, Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, fluye en nuestra vida, fluye en nuestro ser. Ven Espíritu Santo, sabemos que queremos quedarnos más tiempo orando, queremos quedarnos más tiempo adorando al Señor, pero sabemos que el tiempo es muy tirano a veces. Y como dijo el centurión, una palabra tuya bastará para sanarme, Señor. Ven Espíritu Santo.
Bien. Muy bien, como hemos dicho el sábado pasado, a medida que el Padre Fede nos va iluminando, también aquellos que vayan sintiendo algunas inquietudes, ir preguntando, ¿no? Pueden ir haciendo las preguntas. Nosotros las vamos a ir tomando con Daniela y después se las transmitimos al Padre. Así que, Padre Fede, el espacio es todo tuyo y desde ya gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas noches, Padre Javier, buenas noches, Dani, buenas noches a todos. Bueno, es un gusto de vuelta estar con ustedes en este tema tan apasionante que es el tema del ecumenismo. Es una aventura, y es una aventura del espíritu. Yo les invito a que ahora vamos a un momento de oración también, que busquen en sus Biblias Efesios 3, la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 4 al 7. Efesios 3, 4 al 7. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don en la medida que Cristo los ha distribuido. Palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, me parece un texto maravilloso este, junto con el canto al Espíritu Santo que hemos hecho, porque efectivamente no hay ecumenismo, no hay reconciliación de los cristianos, sino es el Espíritu Santo el que lo hace. Y el Espíritu Santo ha acompañado a la Iglesia en estos 2000 años, y de un modo especial en el siglo XX, ha suscitado el Concilio Vaticano II. Este concilio importante, esta reunión de obispos tan importante, obispos de todo el mundo, como les decía la semana pasada, allá por la década del 60, entre 62 y 65, que renovó la Iglesia, renovó el diálogo los diálogos de la Iglesia con el mundo, con otros cristianos, con otras religiones, y este documento que habíamos nombrado la semana pasada, Unitatis Reintegratio, que abrió las puertas al diálogo ecuménico, allá por el 21 de noviembre de 1964. Un diálogo ecuménico tan buscado, tan necesitado, porque, como les decía la semana pasada, que el mundo tiene que ser uno para que el mundo crea. Esa es la oración de Jesús. El mundo no va a creer mientras estemos divididos. Y hoy lo mismo lo dice la palabra de Dios, la carta a los Efesios, dice, traten de conservar la unidad del Espíritu. El Espíritu el que nos hace uno. Y si estamos divididos, ¿cómo es posible que Dios actúe en el mundo? ¿Cómo es posible que haya una efusión del Espíritu sobre el mundo, que se derrame el Espíritu, si los cristianos estamos divididos? Y fíjense, dice un solo cuerpo, un solo Espíritu, un solo bautismo. Habíamos dicho la semana pasada que no hay muchos bautismos, hay uno solo. Y el bautismo de un evangélico, el bautismo de un anglicano, el bautismo de un ortodoxo, es tan válido como un bautismo católico. En realidad, no existe un bautismo católico, un bautismo ortodoxo. Existe un único bautismo, es el bautismo trinitario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos hace hermanos y hermanas, y que hace que no haya cristianos de primera categoría y cristianos de segunda categoría. Todos somos hijos del mismo Padre, hermanos entre nosotros, un solo Espíritu, un solo Señor, un solo bautismo. Bueno, y retomando lo que la semana pasada hemos visto un poquito, ¿no? Bueno, les decía, hemos visto el Concilio Vaticano II brevemente, hemos visto qué es el ecumenismo, ¿no? Decíamos que ¿qué es el movimiento ecuménico? Decíamos que es el conjunto de actividades y de iniciativas conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos que se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Unitatis
Redintegratio 4 del Concilio Vaticano II. Favorecer la unidad de los cristianos. Y esa es la idea que ustedes han tenido también a través del padre Javier, que me ha invitado, de favorecer, que la renovación carismática también ayude a favorecer la unidad de los cristianos, ¿no? Lo ha hecho en la historia de la Argentina, lo ha hecho en los últimos años, y es de decir que podamos de a poquito animarnos a hacer esta reconciliación. Les decía la semana pasada que decíamos renovación carismática católica y ecumenismo. Y les decía que la renovación carismática católica está llamada al ecumenismo porque es católica, es lo que vimos la semana pasada. Y ahora el tema de hoy es la renovación carismática católica está llamada al ecumenismo porque es renovación carismática. Es renovación carismática. Y esta renovación carismática no es propiedad de la Iglesia Católica, porque hay renovación carismática anglicana, renovación carismática ortodoxa y renovación carismática metodista. Hay expresiones carismáticas en diferentes iglesias. Y hay también pentecostales, hermanos pentecostales. Entonces, yo lo que hoy justamente, para partir de este tema, que la renovación carismática católica es ecuménica porque es renovación carismática. Quiero hoy remontarme a los orígenes de la renovación carismática. Quiero remontarme allá por el año 1906, cuando ocurre un fenómeno en la famosa calle Azusa de Los Ángeles. Ocurre un fenómeno que los diarios de la época van a tomar, van a relatar una novedad, algo nunca visto, ¿no? Pero antes de eso, antes de hablar de lo que pasó en 1906, yo quisiera aclarar, como también siempre le gusta aclarar al padre Cantalamessa, que es más lindo llamarnos renovados que carismáticos, ¿no? Somos renovados en el espíritu. Y esta renovación espiritual, entonces, nos hace entender que en diversos momentos de la iglesia hubo renovación espiritual. Decirle la renovación carismática somos los únicos renovados sería no hacer lugar a la historia. La historia nos dice que ya hubo renovados, hombres y mujeres renovados desde el inicio del cristianismo, desde Pentecostés en adelante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué renovaciones hubo en la iglesia? Por ejemplo, la vida monástica fue una renovación en el espíritu, la vida monástica. Hombres y mujeres que quisieron vivir radicalmente el evangelio, se fueron al desierto porque en las grandes ciudades estaba el cristianismo no se vivía, se había relajado el cristianismo, ¿no? Y ellos sintieron en el corazón que estaban llamados a una consagración especial, a vivir su consagración bautismal de un modo especial. Después tenemos las diferentes órdenes religiosas, ¿no? Francisco de Asís es uno de ellos, ¿no? También fue un renovado Francisco de Asís, ¿no? Y así podemos decir también muchos movimientos que surgieron a lo largo de la iglesia, fueron una verdadera renovación, ¿no?, espiritual. Y lo que pasó en 1906 tiene un antecedente, ¿eh? Cómo nació el pentecostalismo o digamos, esta renovación espiritual, surgió, en realidad, es muy interesante porque, no es mío esto, el padre Juan Usma Gómez, del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, el padre Juan Usma Gómez, en un artículo que escribió hace algún tiempo, que está publicado en internet por otra parte, en el sitio web del Vaticano, él narra lo que sucedió en Roma en mayo de 1897. El Papa León XIII dice, debemos pedir al Espíritu Santo, de cuya ayuda y de cuya protección todos tenemos extrema necesidad. Eso dice el Papa. Y el Papa dice esto, también pedido por la beata Elena Guerra. La beata Elena Guerra le había dicho al Papa, sería lindo hacer una novena al Espíritu Santo y sería lindo encomendar el Espíritu Santo, el siglo XX que está por comenzar, al Espíritu Santo. Y el Papa dice estas palabras que acabo de leer en la carta encíclica Divinum Illud Munus, allá por el año 1897. Estas son las súplicas del Papa León XIII, que exhorta a los católicos a conocer, amar y suplicar a la tercera persona de la Trinidad, y decreta que en los días que preceden a la fiesta de Pentecostés se tenga una novena al Espíritu Santo, durante la cual se ore por la unidad de todos los cristianos. Fíjese, el Papa, movido también por esta intención, por el Espíritu Santo, a rezar ya al final del siglo XIX, cuando todavía no se hablaba de ecumenismo,
el Papa está invocando el Espíritu por la unidad de los cristianos. Pasan 9 años, de 1897 a abril de 1906. Y aquí ocurre un fenómeno que ustedes lo pueden googlear, lo pueden buscar por internet, los que saben inglés lo pueden leer también, está en inglés sobre todo, ¿no? Lo que sucede en Los Ángeles, Estados Unidos, abril de 1906. Los diarios de la época señalan episodios inusuales en una pequeña congregación protestante de un barrio popular en la calle Azusa, por eso es conocido como Azusa Street. Los titulares de los diarios narran cosas muy extrañas, lo que está sucediendo en esta gente. Lo dicen en inglés, por supuesto, yo leo las traducciones solamente, ¿no? Escenas desagradables en la iglesia de la calle Azusa. En la iglesia de Smile, un lugar, la gente rueda por el suelo. Otro diario titula El terremoto. Otro diario titula Una extraña Babel de lenguas. Otro diario titula Se desata una nueva secta de fanáticos. Pero ¿qué cosa dicen los interesados? Los miembros de la iglesia en cuestión, en la que predominan afroamericanos, declaran convencidos esto: hemos recibido el don de lenguas. Pero esto no es todo. Aquellas personas de origen humilde afirman haber sido llenas del Espíritu Santo durante el culto. Es por eso que oran incesantemente hasta tarde en la noche, testimonian a Cristo y han recibido el poder de leer la Biblia. Algunos tienen visiones o profetizan, mientras otros dicen haber sido santificados o haber obtenido la sanación divina. La historia indica que estos episodios semejantes se verificaron en diversos lugares, como pequeñas chispas antes, ¿no? En Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Noruega, en Suecia, en Chile, en 1909 también después. Esta especial efusión del Espíritu, que más adelante será definida bautismo en el Espíritu Santo, se repite en varios contextos geográficos y en el ámbito de diferentes tradiciones cristianas. Esto es importante. Estos son metodistas, pero también se van sumando también bautistas y otras iglesias más. O sea, este fenómeno comienza a ser transversal al cristianismo. Hasta 1906 y en los eventos de Azusa Street se remonta el nacimiento del movimiento pentecostal. Desde aquel momento aparecen denominaciones explícitamente pentecostales, lo que se llama pentecostales clásicos. Es una primera ola de pentecostalismo. Pentecostales clásicos, seguramente que ustedes tienen en sus ciudades las famosas asambleas de Dios. Son los pentecostales más antiguos, ¿no? Las asambleas de Dios. No es extraño que los individuos y los grupos y los movimientos que han hecho esta experiencia decidan separarse, porque no son reconocidos en sus propias iglesias, ¿no? Parecen extraños, rompen con los esquemas tradicionales de un bautista, de un metodista, etcétera, ¿no? Y entonces rompen con las comunidades cristianas de pertenencia y crean nuevas estructuras eclesiales y nuevas denominaciones, entre las cuales están las asambleas de Dios. El movimiento pentecostal continúa creciendo y expandiéndose. Paralelamente aumenta el desprendimiento de otras comunidades eclesiales. Y así fue que en 1967 esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo llega también a los católicos. ¿Se acuerdan de ese grupo de universitarios que en Duquesne, en una universidad, tienen la efusión del Espíritu Santo? Ellos habían leído La Cruz y el Puñal, es un libro también que les sugiero que lo puedan leer, se puede bajar en PDF de internet. Quedaron inspirados por ese libro y ellos, teniendo amigos pentecostales, fíjense la conexión, es ecuménico, nace ecuménico. La Renovación Carismática Católica nace ecuménica, nace en contacto con otros hermanos de otras iglesias que ya habían vivido esta efusión del Espíritu, ¿no? Y así fue que ellos tienen esta efusión del Espíritu, que también la pueden googlear, yo no voy a entrar en detalle ahora, pero comienza esta efusión del Espíritu que comienza a atravesar a todo el cristianismo. Nace la Renovación Carismática Luterana, la Renovación Carismática Anglicana, así va pasando esta segunda ola, así se llama la segunda ola. Son iglesias, fíjense que son iglesias tradicionales, son las iglesias históricas, o sea, llámese metodistas, luteranos, católicos, anglicanos, que reciben una efusión del Espíritu y no son expulsados de sus iglesias, quedan dentro de la iglesia en este caso. Entonces, por ejemplo, en la Iglesia Católica, el Papa Pablo VI invita al cardenal León Suenens a investigar sobre el tema, a emanar algún documento, acompañar, sobre todo acompañar. Fue el primer asistente eclesiástico, ¿no?
el primer asistente eclesiástico cardenal que tuvo la Renovación Carismática Católica. Ahora vamos a tener el segundo, si Dios quiere, muy prontito, el futuro cardenal canta a la mesa, vamos a tener el segundo cardenal que acompañe a la Renovación Carismática Católica. El cardenal Suenens acompañó a la Renovación Carismática y él, el discernimiento de Pablo VI, acogieron, recibieron a la Renovación Carismática en la Iglesia Católica, no quedó fuera, como quedó fuera al inicio de las iglesias tradicionales, sino que la Renovación Carismática quedó como una expresión en la Iglesia Católica, como una corriente de gracia para toda la Iglesia de Cristo, y la Iglesia Católica recibió también esta corriente de gracia. Yo ahora les pido que hagamos un cantito, ¿sí? Y así descansamos un poco también y seguimos orando, invocando al Espíritu o alabando como los músicos lo consideren. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Canta conmigo, Señor, tú eres. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Amén. Amén. Bueno, continuamos entonces. Les estaba diciendo que nace esta expresión, esta corriente de gracia también en la Iglesia Católica. Y ahora yo quisiera comentarles esto nada más. O sea, la Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, después que una vez que se abrió el ecumenismo, empezó un diálogo con la Iglesia, con los pentecostales, con el movimiento, digo movimiento pentecostal, porque no todos los pentecostales son abiertos al diálogo. Esto es bueno que lo aclare. Inclusive entre las mismas iglesias evangélicas, a veces es difícil, se dialoga con algunas iglesias evangélicas, pero no es que se dialoga con todo el evangelismo. Con los pentecostales pasa lo mismo, y en Zúrich, Suiza, en junio de 1972, empieza un diálogo con la iglesia, con algunas iglesias pentecostales. Se inaugura el diálogo internacional católico pentecostal, con algunos líderes e iglesias de los pentecostales clásicos. Desde ahí se han llevado adelante 6 diálogos, ¿no? Con diferentes documentos. Es muy interesante esto. Algunos documentos están traducidos al español, o lamentablemente otros no. Pero para decirles esto, nosotros hemos considerado a los pentecostales por muchos años sectas. Esta es una palabra que no le gustó nunca al cardenal Bergoglio, menos al Papa Francisco ahora. No le gustó nunca, de hecho una parecida él hizo cambiar varias veces los borradores para que no se hable de los pentecostales como sectas o de las iglesias evangélicas como sectas. Esto lamentablemente por muchos años nos acompañó, y fíjense que realmente es ignorancia llamarles sectas a los pentecostales, cuando a veces los mismos católicos tenemos actitudes sectarias, ¿no? Es más, hoy a nivel ecuménico se sugiere no hablar de sectas, ni siquiera hablando de los testigos de Jehová y los mormones. Se habla de movimientos religiosos o pseudo-cristianos, pero no está bien hablar de sectas, ¿sí? Y mucho menos con los hermanos pentecostales, con los cuales compartimos el mismo bautismo trinitario. Entonces, es importante saber esto para también sacar un poco esa ignorancia que tuvimos por varias décadas
de que los pentecostales son sectas. Por ejemplo, la Iglesia Universal del Reino de Dios entraría en aquella definición de secta que teníamos nosotros, pero hoy se le llama movimiento religioso pseudo-cristiano a la Iglesia Universal del Reino de Dios. No son pentecostales para dialogar. Tienen actitudes pentecostales, tienen características pentecostales, por ejemplo, pero no dialogan. Ellos no quieren dialogar y son proselitistas. No podemos dialogar con proselitistas, ¿no? Con hermanos y hermanas proselitistas, ¿no? Bueno, en definitiva, les digo esto porque inclusive tengo que aclarar un tema. También en el Concilio Vaticano II, cuando nosotros todavía le decíamos secta a los pentecostales, en el Concilio Vaticano II, allá por el año, como les decía, entre el 62 y el 65, hubo observadores de otras iglesias que junto con los obispos iluminaron a los obispos también con algunas intervenciones, con algunas participaciones. No tenían voto, pero sí podían intervenir. Había ortodoxos, había luteranos, anglicanos, metodistas, había también un pentecostal, el pastor David Duplessis, un pastor que llegó a amar a la Iglesia Católica, llegó a conocer lo que era verdaderamente la Iglesia Católica y sufrió la persecución de las Asambleas de Dios por haber sido amigo de la Iglesia Católica. Él era de la Asamblea de Dios. Las Asambleas de Dios le quitaron la credencial de pastor, él sufrió una persecución, una crítica, porque inclusive llegó a decir algo de María, o llegó a decir algo, llegó a decir que cuando veía entrar a los cardenales en el concilio, en procesión, cantando el Veni Creator, él decía que sentía el mover del Espíritu, sentía él. Bueno, por lo que ven, había ya pastores pentecostales, había ya un pastor pentecostal en diálogo con la Iglesia Católica allá en el Concilio Vaticano II. Después se creó el diálogo oficial en el año 72. Y ahora sí, brevemente yo les quiero presentar, y después pasamos a las preguntas, les quiero presentar el documento de Malinas. La semana pasada les hablé de este documento, también hace un ratito también les dije algo, que el cardenal Suenen escribió, redactó con la revisión de teólogos, entre los cuales estaba el mismo Papa Benedicto XVI, el cardenal, se me va el nombre ahora en este momento, el Papa Benedicto XVI cuando era cardenal, ¿no? Él mismo fue uno de los teólogos que Ratzinger, cardenal Ratzinger, también estaba presente como teólogo, que revisó también este documento de Malinas. Hay varios documentos de Malinas, pero los más famosos y los más que nos pueden llegar a interesar son los tres primeros. Como les decía la semana pasada, el documento de Malinas que habla de la renovación carismática en general, el documento de Malinas II, que habla sobre ecumenismo y renovación carismática, y el documento de Malinas III, que es el compromiso social de la renovación carismática católica, que también se los recomiendo, y como les decía la semana pasada, lo escribió el cardenal Suenens junto con el obispo de los pobres brasilero, Elder Câmara. Yo quiero ahora hacer referencia a este documento de ecumenismo y renovación carismática, el documento de Malinas II, que se publicó allá por el 1978. Voy a señalar algunas cositas nada más. Por ejemplo, el prefacio dice: estas páginas son continuación del estudio titulado Orientaciones Teológicas y Pastorales sobre la Renovación Carismática Católica, publicado en 1974, conocido como el nombre de documento de Malinas. Ese era el 1. Les dejo la curiosidad, lo pueden encontrar en internet, el documento también, inclusive hay algunas editoriales que lo han publicado, no sé si en Argentina, me imagino que también. Dice, por ejemplo, en la introducción, dice: el ecumenismo solo es viable en un clima de respeto mutuo. Yo creo que ahí puedo empezar a responder a algunas de las preguntas que a ustedes les preocupaban la semana pasada. Dice: el ecumenismo solo es viable en un clima de respeto mutuo. A cada uno de nosotros nos pide que sepamos reconocer la identidad personal de nuestros compañeros. Su ley suprema sigue siendo la misma que formuló mi ilustre predecesor, habla de un cardenal. Tenemos que encontrarnos, fíjense estas variables, tenemos que encontrarnos para conocernos para amarnos y amarnos para unirnos. Encontrarnos para conocernos para amarnos y amarnos para unirnos. No podemos conocernos si no nos encontramos. Esto es importante. Yo les digo, yo estudié mucho sobre ecumenismo, pero cuando, inclusive fui profesor de seminaristas también en el Seminario Mayor de Córdoba,
cuando les decía, el ecumenismo se aprende viviéndolo, encontrándose. Es la mejor manera. Eh, a los seminaristas les llevaba a veces a hacer algún panel con pastores y sacerdotes ortodoxos, orientales. Bueno, el ecumenismo se hace encontrándose. Podemos saber mucho, podemos tener muchos cursos virtuales sobre ecumenismo y renovación carismática, pero el verdadero ecumenismo se hace viviéndolo, encontrándose, ¿no? Y como decía al inicio, en el respeto mutuo, es una variable que no puede faltar, mutuo, ¿no? Otra cosita más, dice al inicio, habla el primer título se llama La corriente ecuménica, se llama el primer título de este documento de Malinas II, habla de dos movimientos del Espíritu Santo, y dice, todo cristiano tiene el deber de escuchar atentamente lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es una frase del Apocalipsis, ¿sí? Y hoy el Espíritu Santo dice a las iglesias, a la iglesia de Cristo, unidad, reconciliación, comunión. ¿Mm? El Espíritu Santo nos está hablando a través de Papa Francisco también, ¿no? Nos está pidiendo, el Papa Francisco también, la semana pasada veíamos el ecumenismo de la sangre, habíamos escuchado. Ya el ecumenismo de la sangre testimonia mucho, es un gran testimonio, ¿no? Bueno, estamos llamados a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice más abajo, dice en la hora actual, percibimos algo así como una doble llamada, una doble corriente de gracia. Fíjense qué interesante, dice la corriente ecuménica y la corriente carismática. O sea, considera que también la corriente ecuménica es una corriente de gracia. Y dice, son otras tantas interpelaciones del Espíritu, lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿no? La corriente ecuménica recuerda a los cristianos de cualquier obediencia, de cualquier denominación, que la iglesia debe ser una, tanto para ser fiel a su mismo ser, sean uno como mi Padre y yo somos uno, como para ser creída, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Volvemos al mismo tema de la semana pasada. Corriente ecuménica, entonces, también una corriente de gracia. Y después dice, en forma paralela, otra corriente más reciente atraviesa las iglesias, la corriente carismática. Ella recuerda a los cristianos que el Espíritu es el soplo vital de su iglesia, que su presencia activa y poderosa está siempre operante en la medida en que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra audacia le permitan obrar. Bueno, yo hasta acá llego, hay mucho más para decir, pero creo que puede ser muy rico también que ustedes se animan a hacer preguntas. Yo les puedo contar alguna experiencia también. Si ustedes me piden alguna experiencia, algún testimonio que les cuente, les puedo contar una de mis experiencias también en algunos de mis encuentros ecuménicos o amistades ecuménicas que tengo. Muy bien, padre. Muy lindo. Tengo anotadas algunas preguntas que me hicieron, muchos nos animan a publicar ahí en el vivo, pero sí nos han hecho llegar por mensaje personal. Bueno, hay una pregunta que hice al principio, ¿no? Cuando hablaste la primera parte, si todos los bautismos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tienen validez, aunque sea de otra religión. Y te sumo una más, ¿con qué religiones se puede hablar de ecumenismo? No sé si querés empezar esas dos y después tengo un par más. Bueno, a ver, habíamos dicho la semana pasada que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que sea válido, ¿eh? Si al Padre Javier o a mí viene algún hermano pentecostal que fue pentecostal y quiere hacer quiere pasar a la Iglesia Católica, ni Padre Javier ni yo estamos autorizados para bautizarlo otra vez. Si él ya recibe el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, él ya es un bautizado. Lo que el Padre Javier y yo tenemos que hacer es ponerle los óleos, hacer el rito de los óleos nada más, completar el bautismo, pero ya el bautismo está hecho, ya es un cristiano, es un hijo de Dios. Ojo, que esta concesión lo tiene la Iglesia Católica en su teología. Resultamos muy abiertos a veces los católicos en esto, y es una cosa buena, ¿eh? Porque si ustedes quieren hacer lo mismo, hacer una iglesia pentecostal, no siempre, ¿no? Y en la mayor parte de los casos no, en la mayor parte de los casos no, ¿no? Lamentablemente, bueno, claro, hay que rebautizar. A mí me tocó participar en el rebautismo, que no sabía si ir o no ir porque
no se ve si era un antitestimonio ir, ¿no? Era laico en ese momento, y un chico, yo era preceptor en una iglesia, en un colegio, y él era un adolescente del colegio, y me invitó a su bautismo, ¿no? Bueno, fui por una cuestión de cariño, de caridad, de amor hacia él, hacia la familia que me había invitado, ¿no? Tuve que discernir si iba o no iba, porque me parecía que podía ser un antitestimonio, como que avalar eso, ¿no? Obviamente que no lo avalo, simplemente lo hice por una cuestión de caridad. Yo me acordé de un gesto que tuvo San Francisco de Sales, que él tuvo que, en aquel tiempo San Francisco de Sales tenía muchos evangélicos, muchos calvinistas alrededor de él. Y una señora calvinista le vino a ofrecer una torta, le vino amigablemente a ofrecerle algo, una torta o algo para comer a él, y era justo el ayuno eucarístico, tenía el ayuno eucarístico, y él rompió el ayuno eucarístico también para poder tener ese gesto de amor, de delicadeza hacia esta hermana evangélica calvinista, ¿no? Entonces, bueno, a veces tenemos que tener, en ese caso, en esos casos así, puntuales, por supuesto, hay que, bueno, saber discernir, porque estos hermanos a veces, con este gesto también, puede ser también un gesto de ganar amistad, fraternidad, ¿no? Por supuesto, mi gesto no fue para convertirlo a la Iglesia Católica, ella había decidido ser evangélico, pero bueno, fue un gesto de amistad fraterna, ecuménica, si se quiere, ¿no? Pero sí, los bautismos, sí hay convenios con algunas iglesias hay convenios, hay acuerdos, por ejemplo, luteranos y católicos, anglicanos y católicos, hay acuerdos, pero a veces las iglesias evangélicas bautistas, pentecostales, no tienen, las iglesias hermanos libres, no tienen esos convenios, esos acuerdos, y bueno, nosotros los recibimos, los acogemos como hijos de Dios, como bautizados, y solamente completamos el rito. Pero a los que la pregunta decía religiones, ¿no? O sea, los que son bautizados en el nombre de la Trinidad no son de otras religiones, son cristianos, son iglesias, pertenecen a iglesias. Y aquí respondo a la segunda pregunta. El ecumenismo se hace con iglesias, no se hace con religiones, por ejemplo, budista, hindú, judaísmo, no se hace con musulmanes, el ecumenismo. Eso es diálogo interreligioso. Pero me gusta siempre hacer una aclaración acá con los judíos. No sé si lo dije la semana pasada, con los judíos hay un estatus especial. Con ellos no serían, prácticamente no sería ecumenismo porque no son una iglesia. Tampoco, para decir a ciencia cierta, hablaríamos de diálogo interreligioso, porque son nuestros hermanos mayores y el Antiguo Testamento es común entre ellos y nosotros, el Antiguo Testamento. Entonces, con los judíos, un profesor de Italia, de mi facultad, presentando su tesis doctoral, habló del ecumenismo de las raíces con los judíos, el ecumenismo de las raíces, porque ellos son nuestras raíces, ¿sí? Entonces, incluso en el diálogo en el Vaticano, el dicasterio del ecumenismo y del ecumenismo tiene a su vez también el judaísmo. O sea, el judaísmo no está incluido en el Pontificio Consejo para las religiones, el diálogo con las religiones, no, está incluido con el ecumenismo, porque tiene un estatus particular el judaísmo. Pero, vuelvo al tema, ecumenismo es con las iglesias que confiesan a Jesús como Señor y Salvador y la Santísima Trinidad, el bautismo es trinitario. Sí, yo creo que por ahí en los católicos hay más libertad, incluso en poder ir a un templo evangélico, acompañar, que por ahí ese miedo que hay en un evangélico a ingresar a un templo católico, ¿no? A mí me tocó casar una pareja joven y la mamá del muchacho era evangélica y no ingresó al templo, ¿no? Quedó en la plaza, en el auto, no quería, incluso fui a invitarle a decir que era un momento importante de su hijo, pero no había caso, ¿no? Esa sensación de pecar por ingresar al templo, digamos, ¿no? Bueno, yo les comento que antes del Concilio Vaticano II era un pecado participar en un culto evangélico, o un culto de otra iglesia, había que confesarse. O sea, si uno iba a un culto de otra iglesia, había que confesarlo después del sacerdote, era motivo de pecado. Sí, sí. Después con el Concilio Vaticano II, bueno, digamos, nosotros podemos ir a participar en una celebración de otra iglesia, en un culto,
no podemos recibir la comunión, la cena del Señor, porque no es la misma cena que la nuestra, ¿no? Entonces la cena del Señor no podemos recibirla, eso aclaro, tampoco en la iglesia ortodoxa. Primero porque no te la van a dar, en la iglesia ortodoxa no te la van a dar, no te la van a dar de todos modos. Entonces, porque hay concepciones eucarísticas diferentes, es un tema que es una espina realmente clavada en el cristianismo en este momento, el tema de participar de una única Eucaristía. Es un dolor muy grande esto, cuando hacemos encuentros ecuménicos, es un tema muchas veces doloroso, el tema que todavía no podemos, los hermanos no podemos comer todavía a la misma mesa, es muy doloroso. O sea, de hablar de una celebración ecuménica no implicaría la Eucaristía, ¿no? Tendría No. que basarse en la celebración de la palabra, en la oración mutua. Yo les cuento una experiencia muy linda que tengo con dos amigas pentecostales, que son profesoras de teatro, hacen obras de teatro ecuménicas, donde invitan a diferentes iglesias, ¿no? Estas son chicas pentecostales muy especiales realmente, ¿no? Porque realmente ellas han sentido y han vivido el mover del Espíritu que está en todas las otras iglesias, ¿no? Ellas mismas me cuentan a mí que fueron a una iglesia, a una misa carismática. Dice que la sorpresa de ellas, cuando fueron a la misa carismática, fueron por curiosidad, pienso, nunca me contaron el motivo, quién las invitó, por qué fueron, me dice que fueron a misa carismática y dice, quedaron sorprendidas. Dice que una monja levantando las manos al cielo, cantando, orando en lenguas, alabando, dice una monja, un sacerdote, laico, gente común, gente que estaba alabando al Señor, dice, qué raro todo esto, por Dios. Y ella me cuenta a mí, dice, que se miraban entre ellas, me decían, acá está el Espíritu también. Acá está el Espíritu, le decía una a la otra, acá está el Espíritu, mira, acá está el Espíritu. Los católicos también tienen el Espíritu, decían. Pero fíjense qué interesante esto, porque era transversalidad del mover del Espíritu, ¿no? Bueno, y a ellas, en una misa católica, en una misa carismática, ¿no? Se convencieron de que la Iglesia Católica también tenía esta expresión carismática y también tenía el Espíritu. Una cosa que es muy obvia para nosotros, pero para ellos, ¿no? Bueno, y estas mismas chicas participaron una vez en una misa de la Comunidad de Jesús, ¿no? No comulgaron, por supuesto, estaban en una jornada comunitaria, porque a veces nuestras jornadas comunitarias a veces participan, no los podemos echar, hacer una jornada comunitaria, los invitamos a que prediquen, pero no les podemos decir, ellos mismos saben que no tienen que comulgar, pero los invitamos a que lean una lectura en la misa, eso se puede hacer, ¿eh? Por ejemplo, en una misa católica, si ustedes se fijan en Aparecida, había observadores de otras iglesias, cuando fue la conferencia de Aparecida, y todos los días leía a alguien en la misa, presidían los obispos, por supuesto, y algunas veces se les pidió a los pastores que lean las lecturas, a los pastores presentes que estaban ahí como observadores. Bueno, yo, habiendo escuchado esa posibilidad, en esta misa le pedí a una de ellas que leyera una de las lecturas. No le puedo decir la emoción que tuvo. Me dice, ¿en serio yo puedo? ¿En serio yo puedo? Sí, vos podés. Terminó de leer una lectura de un domingo, ¿no? Emocionada, con lágrimas en los ojos, porque le habíamos dado la posibilidad de leer una lectura en una misa católica. O sea, yo creo que se van logrando pequeños pasitos. No son todos los pentecostales, no somos todos los católicos, pero se van dando pequeños pasitos de reconciliación. Dice un dicho judío, salvar a un hombre es como salvar a la humanidad entera. Salva a un hombre y vas a salvar a la humanidad entera. Reconciliate con un hombre, ya te vas a reconciliar con la humanidad entera. Reconciliate con tu prójimo, ya te vas a reconciliar con toda la humanidad entera, ¿no? Bueno, esto. Padre, ya que estás con eso, una pregunta acá que viene al caso. ¿Cómo introducir en el diálogo ecuménico a María? ¿Cómo bueno, hacerlo o no? Bueno, creo que no es lo primero que tenemos que introducir. Primero tenemos que empezar por las relaciones, por la amistad, por hablar juntos. Miren, cuando hagan la experiencia de alguna celebración, primero les digo este detalle, no usen la palabra ecumenismo con los pentecostales, ¿no? Y con algunas iglesias nuevas, iglesias renovadas nuevas, porque la palabra ecumenismo suena, lamentablemente ha sido muy pisoteado este término en Europa, y ecumenismo tiene que ver con todo, tiene que ver también con el diálogo interreligioso, con el diálogo con secta satánica. Ecumenismo da para todo, la palabra ecumenismo en Europa.
en el hemisferio norte, ¿no? Entonces la palabra de ecumenismo es muy chocante para algunos pentecostales porque piensa que esto es un sincretismo. Entonces, con un pentecostal no hablen de ecumenismo, con un pentecostal hablen de encuentro fraterno, evangélico católico. Encuentro fraterno. Es lo mismo. Estamos diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Porque por la palabra ecumenismo puede ser chocante para ellos. Si ustedes se fijan, cuando vino Marcos Witt a Buenos Aires, al Creces, y él estuvo con católicos y oró con católicos y cantó en los encuentros evangélicos y católicos. Bueno, él cantó, y cuando lo acusaron sus hermanos pentecostales, sus hermanos evangélicos, de que era ecuménico, él decía, yo no fui ecuménico, yo fui a un encuentro fraterno con católicos, decía él. O sea, fíjense que hay otra idea, otra concepción de lo que significa ecumenismo en ellos. El mismo Marcos Witt decía, yo no soy ecuménico, jamás sería ecuménico, me gusta orar con mis hermanos católicos. Bueno, entonces, el tema ecuménico suena mal en los pentecostales, por eso tenemos que hablar de encuentro fraterno evangélico católico. No me acuerdo por qué te hice esta salvedad, padre Javier. Vos me hiciste una pregunta, no te la respondí todavía. Sí, no, Me con el hablaba... tema de cómo introducir el diálogo de María en o a María en este diálogo Bueno, con los entonces, pentecostales. decía que entonces empecemos por el encuentro fraternos entre nosotros, empecemos por eso. Cuando oramos, invocamos al Espíritu Santo juntos, alabamos al Señor juntos, comienzan a caer barreras ideológicas, barreras doctrinales, ¿no? Y entonces uno comienza a aprender del otro, y uno comienza a ver que el otro no es exagerado con esto, que es una cuestión de amor, una cuestión de... Entonces, de a poquito va también cayendo esta barrera, ¿no? Yo no sé si conté el caso la semana pasada, padre Javier, no me acuerdo, del caso de aquel encuentro, de aquella vigilia eh, en No, la cual... hablaste conmigo y con Daniela fuera del aire, digamos, ¿no? Del ejemplo del suegro, Sí, del suegro del no, pastor. no, no, no. Bueno, no, ese no. El tema de la vigilia de Pentecostés que hicimos ecuménica, en la cual me tocó hablar de la visitación. Bueno, organizamos una vigilia con mi comunidad aquí en Córdoba, una vigilia ecuménica de Pentecostés, una vigilia ecuménica de Pentecostés. Y con los pastores, yo era laico en ese momento, yo predicaba, pero era laico, había un sacerdote también invitado para predicar. Y cuando me tocó, dijimos, bueno, cada uno ore y lo que el Espíritu Santo le inspire, eso tiene que predicar. Cuando me tocó a mí, a mí me tocaba después de un pastor evangélico, carismático, y yo sentí en el corazón que tenía que hablar de la visitación de la Virgen. María va movida por el Espíritu a visitar a su prima Isabel, le lleva el don del Espíritu también. Juan el Bautista queda prácticamente bautizado en el Espíritu en el seno de su madre, lleno del Espíritu, saltan de alegría, gozo, Espíritu Santo. Bueno, la sorpresa es que el pastor que tenía que hablar antes de mí, no nos habíamos puesto de acuerdo en los textos, pero el Espíritu Santo sí nos había puesto de acuerdo. El pastor Ricardo Budeta, lo digo porque lo quiero mucho, probablemente lo conozcan algunos de ustedes si están escuchando desde Buenos Aires. El pastor Ricardo Budeta preparó la Anunciación de la Virgen. Yo me escondí atrás de una columna, lo estábamos haciendo en la parroquia María Auxiliadora al encuentro ecuménico, a la vigilia. Yo me escondí atrás de una columna emocionado, con lágrimas en los ojos, por lo que había hecho el Espíritu Santo y lo que había hecho María también, ¿no? Fíjense, y esto yo no le dije, mirá, estás en una parroquia mariana, acá tenés que hacer un texto mariano, tenés que rezarle a María, porque acá se reza a María, ¿no? Solo el Espíritu Santo lo movió a él a predicar sobre la Virgen. Y hizo una de las predicaciones más lindas que hasta el día de hoy la recuerdan. Obviamente que no habló de la Inmaculada Concepción, de nuestros dogmas, que son dogmas católicos, dicho sea de paso, el dogma de la Inmaculada Concepción no lo asumen los ortodoxos tampoco, ¿eh? Los ortodoxos asumen el dogma de la Teotocos, María, Madre de Dios. Basta. No hay más dogmas marianos en la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Entonces, no es que los ortodoxos sean irrespetuosos con la Virgen, faltaría, son tan respetuosos con la Virgen como nosotros, y muy devotos de la Virgen los ortodoxos. Pero para decirles, no habló el pastor Budeta de la Inmaculada Concepción de María, de rezar el rosario, habló de la mujer llena del Espíritu Santo. Y me dio pie a mí
para hablar después de esta mujer llena del Espíritu Santo que lleva el Espíritu Santo en la visita a su prima Isabel. Bueno, digo, hay muchos modos de hablar de María. O sea, hay muchos modos, no es el modo, no tenemos que esperar el modo católico de hablar de María, como les decía la semana pasada. Hay muchos modos de hablar de María. Escuchémoslo a ellos cómo hablan de María. ¿De qué modo hablan de María? ¿No? Obviamente no vamos a tener a un evangélico que le pide intercesión a la Virgen, no vamos a tener eso. Aunque, fíjense que hay pentecostales que me dicen, bueno, en mi doctrina, me decía uno el otro día, en la doctrina de mi iglesia, no se cree en la intercesión de los muertos, en la intercesión de los santos. Dice, pero yo creo que algo de eso hay, me dijo una chica pentecostal. Algo de eso hay, me dijo. O sea, ustedes se van dando cuenta de que no tenemos que forzarlos nosotros. El mismo sentido común, el sentido de la fe de los fieles, mueve a eso. No tenemos que forzar nada nosotros. No tenemos que ponernos a levantar las manos, a alabar juntos, invocar el Espíritu juntos, predicar la palabra, escuchar la palabra, que es lo que nos une por ahora. Algún día el Señor hará el resto. Lo más importante no es rezar juntos el rosario con los pentecostales. Lo más importante que tenemos que lograr un día es llegar a la Eucaristía, a la cena del Señor juntos, poder comer todos juntos de la misma mesa, ¿no? Por supuesto que la Virgen intercede. María es madre de la unidad. Esa es la advocación que tenemos en la comunidad de Jesús, María madre de la unidad, ¿no? María intercede, María construye la unidad como solo ella sabe hacerla. Porque como decía un sacerdote salesiano una vez, que conoció la comunidad de Jesús, conoció encuentros ecuménicos y todo eso, decía, la verdad que ahora entiendo la vocación María Auxilio de los cristianos. María no es auxiliadora de los católicos solamente. María es auxiliadora de todos los cristianos. Muy bien, qué bien. Padre, te sumo algunas más. Vos dijiste y aclaraste ahí, dijiste un pastor evangélico carismático. ¿Eso quiere decir que hay pastores evangélicos que no son carismáticos? Y te sumo otra pregunta que hicieron acá, ya así, ya larga. ¿Por qué un evangélico no puede comulgar? Preguntan acá también, ¿no? Bueno, hay pastores pentecostales, como le dije, por ejemplo, las asambleas de Dios, son pentecostales clásicos, y son asambleas de Dios y otras iglesias más también que hay, ¿no? Pero las que conocemos nosotros en la Argentina son las asambleas de Dios, ¿no? Y después hay evangélicos carismáticos, o sea, evangélicos que en su momento no fueron recibidos en sus propias iglesias, por ejemplo, hermanos libres, ¿no? Hay hermanos libres que no fueron recibidos en su iglesia de origen y tuvieron que formar, juntos con los que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, una iglesia propia. Y esa iglesia propia, ¿no? Esa iglesia que nació, ¿no? Desgajada de la otra, que era tradicional, que no les permitieron vivir el bautismo en el Espíritu Santo, esta experiencia carismática, ¿no? Esta experiencia renovada. Entonces tuvieron que iniciar esta iglesia, ¿no? Bueno, y entonces en ese caso son evangélicos carismáticos, porque no fueron recibidos por los pentecostales clásicos. Les cerraron las puertas a los pentecostales clásicos, tuvieron que formar su propia iglesia, ¿no? Y así nacen los evangélicos carismáticos. En la Argentina tenemos varias, y serias, muy serias, ¿no? Iglesias, te respondo esa pregunta más o menos, ¿no? Entonces, los de la primera ola que habíamos visto, los de la primera ola, son pentecostales clásicos. La segunda ola, que viene del 50 en adelante, ¿no? Y fíjense, la segunda ola nace ecuménica. El pastor Ricardo Budeta se recuerda, con la década del 50, 60 me parece, se oraban juntos católicos y evangélicos pidiendo la efusión del Espíritu. Y él recibió la efusión del Espíritu Santo a través del ministerio del pastor Ibáñez Padilla, que es el fundador de Comunidad de Convivencias, ¿no? Fíjense, el pastor Ricardo Budeta recibió la efusión del Espíritu Santo a través del ministerio y la oración también de un sacerdote católico. Fíjense las locuras que hace el Espíritu. Somos nosotros los que dividimos. Todo esto nació ecuménico, ¿eh? Entonces hay que estar muy atento a esto y no tener miedo. No escondamos el don, como dice el Evangelio de mañana, el Evangelio de hoy, no escondamos el don por miedo, no lo escondamos. Cierto. Padre, y después esta pregunta de por qué un evangelio no puede comulgar. Bueno, a ver, como no hay comunión plena, la Eucaristía todavía no es posible,
ni que nosotros las recibamos de ellos, ni que ellos las reciban de nosotros, ¿no? No es posible todavía. Después, obviamente que los sacerdotes cuando damos la comunión no sabemos si el que viene a comulgar es evangélico, qué es, de qué iglesia es. Bueno, nosotros damos la comunión, la persona viene a comulgar. No le vamos a estar preguntando de qué iglesia sos, ¿no? Si viene a comulgar, viene a comulgar, ¿no? No podemos nosotros negarla. Pero si lo sabemos, o sea, normalmente ellos no van a una misa católica, no reciben la Eucaristía en la iglesia católica. Y nosotros no debemos hacerlo también por ese detalle, porque la Eucaristía es un sacramento, uno de los sacramentos más, el Santísimo Sacramento, le decimos, del altar, le decimos nosotros, ¿no? Que para nosotros implica una unidad visible de la Iglesia. La unidad visible de la Iglesia todavía no está. Es una unidad imperfecta todavía, ¿no? Este es motivo, puede ser motivo también de otro día que hablemos, pero hay una unidad imperfecta. La unidad la da el bautismo, pero la unidad va a ser perfecta y visible cuando podamos todos acercarnos a la misma mesa, a la Eucaristía, celebrar juntos una Eucaristía. Yo me gustaría mucho que esto sea antes del final de los tiempos, ¿no? Espero que no terminemos el banquete del cielo recién celebrando la Eucaristía juntos. Espero que sea antes, ¿no? Espero que sea antes. Ahora, el Espíritu Santo lo va a hacer. Además, acuérdense que la oración del Señor es eficaz. Es el sumo sacerdote. Que todos sean uno para que el mundo crea. Si el Señor lo hizo, nosotros no pongamos trabas a la obra del Señor, no pongamos trabas a la obra del Señor y a la obra del Espíritu. Así es. Padre, 2 más te tiro, da para mucho, pero 2 más y cerramos, ¿sí? Una dice, si entonces ser ecuménico, decir que uno es ecuménico por cantar solamente canciones evangélicas, no alcanza, implica algo más. Y la otra, el bautismo en el Espíritu Santo, distingue bautismos de base, digamos, distingue iglesias. Entonces, Bueno, vuelvo a preguntar, la primera te reformulo. la segunda no la entiendo mucho. Volvé a Y explicarme. el bautismo en el Espíritu Santo distingue si soy católico, si soy pentecostal, si es el mismo bautismo del Espíritu, la efusión del Espíritu, Sí. o no. Sí. Y la primera es si creería que quiere decir si cantar canciones evangélicas alcanza para ser ecuménico o no, digamos. Bueno, respondo a la primera. El bautismo del Espíritu Santo es uno solo. Un solo espíritu, hemos escuchado en la primera lectura que hemos leído. Un solo espíritu, un solo Señor, un solo bautismo. No hay un bautismo del Espíritu Santo de calidad católica, un bautismo del Espíritu Santo de calidad evangélica. Hay un solo bautismo. ¿Y saben qué? Experimentenlo ustedes a eso. Cuando hagan una celebración ecuménica, miren lo que pasó en una park. Basta que vean los videos de lo que pasó en una park. Lo que pasó en una park era que alabando juntos al Señor, invocando el Espíritu Santo, alabando juntos, adorando juntos al Señor, de repente era como si hubiesen caído barreras. Se empezaron a caer barreras. Por eso, trabajar por la reconciliación de los cristianos no es un tema fácil, y no es un tema que le guste al de abajo. Al de abajo no le gusta al de abajo. Por eso Marcos Witt tuvo tantas críticas después que estuvo con los católicos. Por eso el cardenal Bergoglio tuvo tantas críticas después que estuvo con Marcos Witt y que estuvo con los pastores en el Luna Park. O sea, porque no es un tema que al enemigo le guste. Odia al enemigo que los cristianos estemos unidos. Porque por otra parte, la unidad de los cristianos y la conversión, dice San Pablo, la conversión de los judíos, la unidad de los cristianos y la conversión de los judíos nos van a anunciar van a acercar el día de la venida de Cristo también. Van a acercar el día de la venida de Cristo, la unidad de los cristianos. Cuando el mundo crea y cuando los judíos crean de una forma especial, los judíos no van a creer mientras los cristianos estemos divididos. El Señor está haciendo su trabajo de todos modos con los judíos, con los hermanos judíos, ¿no? Van a creer por caminos que solo Él conoce. Pero en esto les digo, no hay un bautismo en el Espíritu Santo de primera calidad católica, según la doctrina católica, un bautismo en el Espíritu Santo. No hagamos eso con el Espíritu Santo, por favor. El Espíritu Santo es libre, nos enseña a ser libres también a nosotros. No enjaulemos, como dice el Papa Francisco, no enjaulemos el Espíritu Santo. Y la otra pregunta que me decías respecto a la música, yo me río porque a veces hay gente que prohíbe músicas evangélicas en la misa, o prohíbe música evangélica en encuentros carismáticos, porque dicen que no, porque eso no es música de protestantes, música de evangélicos, es el mismo espíritu.
A ver, el árbol se conoce por los frutos. Si esa música a vos te lleva a la adoración, ¿y cuántas canciones evangélicas usamos para la adoración eucarística? ¿Cuántas canciones evangélicas usamos para la adoración eucarística? Y nos llevan a la adoración. O no hacen encontrarnos con el diablo. No sé. O sea, miremos los frutos de esas canciones, miremos lo que producen. También ellos cantan canciones nuestras, ¿eh? Ojo, también cantan canciones nuestras. Y ojo, que cantan canciones nuestras carismáticas de los primeros tiempos. El pastor Budeta canta las canciones de avivamiento, que cuando hicimos canto de avivamiento una vez, me dice, ay, esas canciones hace tanto que no las escucho, me decía, y son católicas los cantos de avivamiento. Entonces no podemos, de vuelta, no pongamos una jaula al Espíritu Santo. O sea, y no basta para ser ecuménico eso, no basta. O sea, es un primer pasito. Porque valorando, les digo, ¿saben lo que es escuchar? Yo lo vi a esto, no me lo contaron. Escuchar al pastor, cantante, muy conocido por nosotros, Jesús Adrián Romero, decir en el Orfeo de Córdoba, decir, hablar de la Madre Teresa de Calcuta y citar la adoración, dice, como el servicio al hermano, el servicio al prójimo, hunde las raíces en la adoración. Y hablaba de la adoración de Madre Teresa de Calcuta, de 2 horas de adoración eucarística que hace Madre Teresa. Hablaba de la adoración de Madre Teresa de Calcuta y sus hermanas, para servir a los más pobres de Calcuta. Eso lo escuché yo del pastor y cantante Jesús Adrián Romero. O sea, por lo tanto, no hagamos división, no hagamos disquisiciones en todo esto porque no sirve de nada, nos limitan la cabeza, nos limitan el corazón y como les digo, el riesgo está en poner el don del Espíritu, y ya el don del Espíritu que recibió la renovación carismática, esconderlo por miedo, como dice el Evangelio de mañana, y ojo que esconder el don del Espíritu, es peor, me parece que es el don que no tenemos que esconder, ¿no? Peor es si escondemos el don del Espíritu. Muy bien. Hay una pregunta que cayó hace último momento. Creo que esto contestaste el primer encuentro, pero si es aconsejable que un hermano católico que no está muy firme todavía en su fe haga este diálogo, digamos, ¿no? Bueno, para el diálogo ecuménico, lo ideal sería sumarse a un encuentro ecuménico, una celebración ecuménica, o sea, no largarme solo, o largarme con una comunidad, con un grupo de amigos carismáticos, católicos, que quieren hacer o sea, no largarme solo, ¿no? Digamos, en esto hay que ser prudente también, para empezar, y además porque hay que discernir. Yo me acuerdo de una experiencia que tuve muy simpática, digo muy simpática ahora, pero fui solo. Y yo me encontré, fui a una charla sobre los mensajes subliminales del rock, ¿no? Acá en Córdoba era muy chico, habré tenido 20 y pico de años. Los mensajes subliminales del rock era el tema. Era una iglesia evangélica. Me gustaba el tema, así que fui. De repente me encontré en pleno culto evangélico. No sé en qué momento empezó. No sé en qué momento empezó y estaban gritando de que, hermano, hermana, vení adelante, así oramos por vos, así te convertís, así recibís el Espíritu, qué sé yo. Y bueno, obviamente que yo estaba muy asustado, cerré los ojos y miraba, cerré el ojo y miraba así con los ojitos chiquitos, a ver que pasaron casi todos, ¿no? Y yo sentía que gritaban, y hay algunos que todavía no aceptan a Jesús en sus vidas, no dan un paso adelante, qué sé yo. Era yo ese, obviamente, que no daba a Jesús. No. Así que bueno, estaba solo en ese momento, ¿no? Bueno, fui por un tema y fui por lana y salí esquilado, como dice el dicho, ¿no? Pero para hacer ecumenismo uno tiene que ser prudente, tiene que saber hacerlo con quién lo hace, hacerlo con una comunidad, hacerlo con la comisión de ecumenismo, para empezar. Después uno se va alargando solo una vez que conoce y se forma, ¿sí? Hay formación ecuménica en varias diócesis. Hay cursos virtuales de ecumenismo a nivel nacional, ¿eh? Eso es muy importante. Aprovecho para hacer esta propaganda también a nivel nacional. Hay cursos de ecumenismo que lo organiza Sergir, que están las bases del ecumenismo, cómo hacer ecumenismo. Obviamente que es un tema que no basta, como les decía, lo intelectual, conocer, saber, no basta el título de licenciado en teología ecuménica, no basta. Hay que encontrarse, como decíamos en el documento de Malina, hay que encontrarse. Eso es importante. Pero sí con prudencia, junto con otros, con un grupo, con una debida formación, y no tenerle miedo a esto.
Bueno, padre, vos sabés que, salvando la distancia, ¿no? El año pasado, más o menos casi un año, Sí. me fue aquí en una iglesia, en una capillita en Lourdes, frente a la capilla había una carpa muy grande de una comunidad gitana. Y por el tiempo, las amistades, dos de los más pequeños empezaron a ayudarme en el altar y a hacer monaguillos. Y lamentablemente el año pasado uno de ellos tuvo un accidente doméstico, salió de bañarse, pisó el ventilador enchufado y falleció, digamos, ¿no? Aaron. Yo me acuerdo, me emociona un poco porque con 8 años, a veces uno pierde la vida así en esos accidentes, ¿no? Hay una familia que yo aprendí a conocer, que ellos, por relacionarnos a través de Cáritas, de las ayudas por ahí que le hacíamos a ellos. Y bueno, y fuimos con Daniel al responso. Y digo, Dani, vamos, lleva tu guitarra y vamos. Yo creo que la mamá me pidió para poder ir a rezar, aunque sabía que yo era sacerdote. Y cuando Dani lo ven entrar con la guitarra, ya había tías de él, que eran pastoras, digamos, o sea que los gitanos generalmente son pentecostales, y enseguida, ¿no? Vení hermano, saca tu guitarra, digo, Sí. y los cantos al Espíritu Santo que se realizó en ese responso, digo, Qué fue algo bueno. tan bello, digamos, tal vez unirse en ese momento de dolor, pero Daniel cuando salíamos me decía también, no, yo no puedo creer, aparte de la voz que tenían, impresionante. Inclusive por ahí, bueno, yo llevé esta guitarra que tiene un Jesús, una imagen de Jesús crucificado, y sin embargo, por ahí como que fui entendiendo un montón de cosas, digamos, durante mi vida también, porque siempre acá en casa venía distintas religiones, como que querer hablar, digamos, pero estas hermanas, digamos, quizás yo digo que nacieron dentro de la parte evangélica, vamos a decir así, y como que no tienen ese, vamos a decir, ese choque con nosotros los católicos. Y otros hermanos que se convirtieron, vamos a decir, a la religión evangélica, como que nos acusan mucho, nos tiran un montón de palos, cuestionan muchas cosas que quizás nunca, vamos a decir, se formaron dentro de la Iglesia Católica. Y estas hermanas, el padre estaba todo revestido, con la sotana, la casulla, todo revestido completo. Y en la parte de la adoración fue cuando, bueno, cuando ambos volamos, vamos a decir, porque creo que el espíritu en ese momento nos llenó muchísimo. Y dentro de mi corazón yo decía, digamos, ¿por qué peleamos tanto si es el mismo espíritu? Y ahí algo como que me llegó digamos, como que caí en esa comprensión de decir, estar con unos hermanos que nacieron dentro de una religión evangélica es más factible compartir y hacer esta parte ecuménica que con otros hermanos católicos, vamos a decir, que se convierten al evangelismo. Eso creo yo que, Sí. digamos, ojalá, o sea, ojalá algún día podamos vivir esta oración de Jesús, de que todos, como decía recién vos, Padre, de que todos seamos uno y que todos podamos compartir la misma mesa, ya sea con cantos, ya sea con palabras y esas cosas. Creo que Tal cual. te generó una pregunta también ahí, ¿no? Yo no lo había visto esto, ¿no? Pero el diálogo con los que nacen de cuna en el pentecostalismo y aquellos que se reconvierten, digamos, ¿no? De grande o de... Bueno, ese es un tema una pregunta muy interesante, porque los que son de cuna evangélica son más abiertos al diálogo que los recién convertidos, porque los recién convertidos tienen como el cassette es una cosa vieja, el CD, no sé, tampoco, también una cosa vieja el CD, tienen como, están programados para responder ciertas cosas a los católicos y primero se tienen que responder a sí mismos a esas cosas, ¿no? Entonces ahora se lo responden a otro católico. Entonces es como que están programados así, ¿no? Lamentablemente. Ojo que puede haber convertidos que no tengan nada que ver, ¿eh? O sea, nos vamos a sorprender con muchas cosas. No hay reglas generales, eso es lo que les quería decir, no hay reglas generales.
no se dialoga con ninguno o se dialoga con todos, no, con algunos se puede dialogar, no con todos, ¿no? O sea, no hay reglas generales, tenemos que discernir vez por vez como con quién dialogamos, ¿no? O sea, yo les cuento, yo no sé si lo conté la clase, el encuentro pasado, un asado que tuvimos, bueno, porque hasta esas cosas, muchos párrocos acá en Córdoba comenzaron un diálogo ecuménico haciendo un asado con los pastores de la zona. Invitaron a un asado. Entonces, esto no fue que yo no sé hacer asado, así que fuimos a una parrillada libre fuimos. Y un pastor de los hermanos libres, que son muy cerrados, bastante cerrados en algunas cosas, pero me encontré que no son cerrados todos, o que por lo menos van abriéndose de a poco en algunas cosas, ¿no? Ojo, también hay católicos cerrados, ¿eh? Así, católicos cerrados también. Eso no, o sea, hay que ser sincero, ahí encontramos cerrado todas partes, ¿no? Y bueno, y hablando y comiendo asado, tomando un vaso de vino, un vino Malbec y qué sé yo, me dice el pastor, me dice, porque trabajaba en Sociedad Bíblica de Córdoba, en Sociedad Bíblica de Córdoba. Me dice, nos invitaron, dice, a una ordenación sacerdotal en Río Cuarto, dice. Qué lindo, che, qué lindo. Me di cuenta cuántas cosas perdimos los católicos, cuántos signos perdimos los evangélicos. ¿Cuántos signos perdimos los evangélicos? Me dijo. Quedó admirado de los signos litúrgicos. ¿Saben por qué? A veces ni los mismos católicos entendemos los signos litúrgicos. Y los curas no sabemos explicarlo. Perdón, padre Javier. Y no sabemos explicar los signos litúrgicos a veces. Porque los signos litúrgicos nos ponen en comunión con la Sagrada Escritura, con la tradición de la Iglesia. Es maravilloso los signos litúrgicos que tenemos. Y tienen raíz bíblica los signos litúrgicos que tenemos. O sea, no es que un día alguien se ocurrió inventarlo. Entonces, ellos mismos que conocen la Sagrada Escritura olfatearon de que en los signos litúrgicos había raíces bíblicas, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy, ¿no? Cuando el sacerdote dice, te nombran por el nombre, Javier Livio se pone, aquí estoy. Obviamente que le recordó Primera de Samuel, seguramente, ¿no? Primera de Samuel le habrá recordado al pastor eso, ¿no? Aquí estoy, para hacer tu voluntad, ¿no? Entonces, es maravilloso el ecumenismo, el diálogo ecuménico, y yo les animémonos. Si alguna vez quieren, podemos hacer hasta una celebración ecuménica con pastores, podemos hacerlo. Algún pastor pentecostal o carismático de allá. Tal vez no empezar con un asado porque ahora nos va a salir medio caro, pero con algo, un guisito de lenteja, algo puede ser, ¿no? Padre, muy felices de tenerte, muy felices de tu tiempo, ¿no? La gente de la coordinación también de la diócesis, también la gente del NEA, está muy feliz de estos 2 días que hemos tenido, tanto el sábado pasado como este sábado. Sé que te ha entrado más trabajo, que el sábado pasado había infiltrado también un obispo escuchando, y que sí. digo, uno cómo no se da cuenta a veces quién está, y es muy lindo, ¿no? La verdad que es un tema que da para mucho y que enriquece muchísimo el corazón. Así que te agradecemos de todo corazón. También la secretaría, ¿no? La coordinación de la diócesis, todos están enganchados y la verdad te agradecen de corazón por tu tiempo, ¿no? Y por este don que tenés y que lo compartís también, ¿no? Yo les agradezco a todos también la invitación. No sé si hubiese sido antes de mi nombramiento de párroco, si hubiese sabido mi nombramiento de párroco, capaz que no aceptaba, capaz que me asustaba, pero bueno, se dio antes. Estoy convencido de que el Espíritu Santo lo quiso a esto. Ha sido un placer conocerlos, ¿no? Padre Javier, bueno, queda pendiente el asado, ¿eh? O allá o acá, queda pendiente el asado, ¿eh? Vamos a ver el equipo diocesano que se juegue también, ¿no? Si bien pasa el tema de la pandemia, te traemos. Por supuesto tiene que estar Dani, el Dani y la Dani tiene que estar en ese frente, ¿no? Sí van a estar. Bueno. Padre, te pedimos tu bendición para todos y nos despedimos después con un canto, ¿sí? ¿Cómo no? Señor Jesús, bendice a la Renovación Carismática Católica del NEA y a la Renovación Carismática Católica de toda la República Argentina.
abrí nuestros corazones a la efusión de tu espíritu, un espíritu que es de unidad, un espíritu que es de reconciliación, un espíritu que es de paz, para que el mundo crea que vos, Jesús, has venido, que has venido a salvarnos y que has venido a derramar tu amor también en esta humanidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, sus enfermos, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy Gracias. bien, muchísimas gracias, Padre. Nos despedimos con una canción. Gracias, Daniela, también que está ahí atrás en el soporte técnico. Así que gracias acá también a la señora de Dani, que está detrás de cámara anotando las preguntas. Así que nos vemos pronto. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, Ya llegó. el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que aleteó sobre las aguas, de aquel que aleteó sobre las aguas, y está aquí, y está a mi lado, y está aquí, y está a mi lado. Es como un fuego cayendo sobre mí, es como un fuego cayendo sobre mí, que quema, 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 que quema.